A comienzos de la temporada 69-70, el Racing de Santander pagó al Barrera de Tercera División 50.000 pesetas por el traspaso del jugador. A Santillana 650.000 de ficha por 3 temporadas y 8.000 pesetas de sueldo al mes. En su única temporada en el Racing, la 70-71, fue máximo goleador de Segunda División con 17 tantos, empatado con Manuel Incuesta, jugador del Córdoba. En el verano de 1970, el Real Madrid compra al Racing de Santander al portero Corral y al extremo Aguilar por 20 millones de pesetas. El delantero santillana simplemente completaba el lote. En segunda había llamado la atención por su facilidad de remate, aunque se le achacaba su escaso juego con las piernas. En el Real Madrid firmó su primera ficha anual por 500.000 pesetas. Santillana debutó de esta manera con el Real Madrid el 15 de agosto de 1971. ¿Puede decirse que la actuación de usted el domingo fue un fracaso o no? Bueno, un fracaso, yo creo que la actuación pues no fue buena. En fin, tampoco creo que haya sido muy mala. Creo que todos han de tener en cuenta que tanto Aguilar como yo pues debutábamos, hemos estado un poco nerviosos, en fin, la responsabilidad de jugar, en este caso yo, de delantero centro, pues era bastante y en fin, creo que los nervios y el ambiente y todo ha influido bastante. En aquella primera época Santillana no descartaba una cesión, pero en sus 2 primeras temporadas jugó 63 partidos y consiguió 20 goles. Todos destacaban su facilidad para el remate de cabeza. Aparece siempre en la prensa con esos remates espectaculares, pero de verdad, ¿son efectivos? Bueno, no sé, yo no me veo a mí mismo cuando voy a hacer un remate, ni por supuesto me fijo mucho en las fotos. Sí, sé que dicen que soy un poco espectacular, pero creo que es una tontería. Cada uno tiene su estilo, eso sí, desde luego cada uno tiene su estilo, pero creo que están exagerando tanto los medios, todos los medios informativos, sobre todo los de la prensa, ¿no? Los periódicos, en esas fotos que ponen en primeras páginas, creo que es una tontería. El 21 de abril de 1973, en el último partido de su segunda temporada, Santillana cae lesionado en Sarriá en un choque con el defensa de Felipe. Los análisis posteriores revelan la ausencia del riñón izquierdo al tiempo que un hiperdesarrollo del derecho, lo que condiciona al jugador para la práctica del deporte de alta competición. Comienza entonces el llamado caso Santillana. Durante un mes el jugador se debate entre la incertidumbre y distintas opiniones de especialistas, hasta que el 13 de mayo, el Instituto de Urología de la Santa Cruz de Barcelona ofrece un dictamen positivo. El jugador vuelve a entrenarse el 18 de julio y el 5 de agosto juega el primer partido de Liga frente al Hércules. La temporada 74-75 consigue 17 goles en el campeonato de Liga, tan solo a 2 del máximo goleador, Carlos, del Athletic de Bilbao con 19. Esa facilidad goleadora le lleva por fin a la selección en partido frente a Rumania en abril del 75. Santillana, delantero centro del Real Madrid, este hombre rompedor, impetuoso, que se meta entre las defensas enemigas con una valentía tremenda. Santillana, ¿cómo ha recibido la noticia? Bueno, la he recibido con mucha alegría, puesto que todavía no esperaba que me llamaran a la selección, puesto que creo que todavía me falta mucho que aprender. ¿Qué otros delanteros pueden quitarle a usted el puesto en la selección nacional? Bueno, quitar el puesto no, de hecho está que hay 2 grandes jugadores como son Quino y Gárate, y hay otros tantos más que me pueden quitar el puesto en cualquier sitio, ¿no? El 5 de noviembre de 1975 es una fecha histórica en la vida de este jugador. El Real Madrid prepara en sus entrenamientos el partido de vuelta de octavos de final de la Copa de Europa. En el partido de ida había perdido por 4-1 frente al Derby County inglés. En uno de los encuentros más electrizantes de esta competición en Madrid, Santillana, con 2 goles, Roberto Martínez con 2 y Pirri, 1 de penalti, consiguen los 5 que eliminan al equipo británico. El quinto tanto de Santillana, ya en la prórroga, fue calificado de histórico. Se palpaba un ambiente que trascendía más de lo meramente deportivo, porque en aquel momento se hablaba mucho del tema de Gibraltar, entonces había un ambiente un poquito politizado, si quieres, entre los espectadores, y la gente vibraba con aquellos goles, con aquellos 5 goles que conseguimos. Entonces, esa noche, y por conseguir ese 5º gol en la prórroga, posiblemente ha sido una de las noches más bonitas, junto con la noche que conseguimos... El Real Madrid termina 9º en la Liga del 76, año que para Santillana finaliza con boda. Cuando empieza la siguiente temporada, Santillana no es titular. Una lesión y el hecho de que Miljanic, entrenador del equipo, prefiera al danés Jensen, le relegan al banquillo. Sin embargo, el 78 no acaba tan mal. En junio cumple en Mar del Plata su 11º partido internacional y con su salto
La temporada después del Mundial fue una de las más goleadoras para Santillana. Consiguió 23 goles en la Liga, uno menos que Quini, máximo realizador de aquel año. En total fueron 35 en 56 partidos, 2 de ellos muy especiales. Uno de los 6 con los que el Real Madrid vencía al Castilla en la final de Copa del 4 de junio. Estilica a la derecha. Intentando enviar sobre Santillana. Y gol de Santillana. Segundo tanto del Real Madrid a cargo de Santillana a los 41 minutos de juego. Uno de los 3 que el Real Madrid conseguía ante el Celtic de Glasgow en Copa de Europa y con los que superaba el 2-0 en contra del partido de ida. El equipo blanco se clasificó para semifinales y se enfrentó con el Hamburgo. Santillana consiguió 2 goles en el partido de vuelta en casa, pero no fueron suficientes y el equipo quedó eliminado. Aquel era el primer año de Bujedin Boškov, entrenador yugoslavo procedente del Zaragoza, de quien Santillana guarda un recuerdo afectuoso. De todos los que he tenido siempre he aprendido grandes cosas. Bueno, pues tanto de Miguel Muñoz cuando llegué, como Moloni, que también ha estado de entrenador, como Miljani, como Alfredo Di Stéfano, Amancio, Benaker. De todos los entrenadores siempre se aprende, pero fundamentalmente yo siempre tendré un gran cariño y gran admiración por su forma de ser, por la forma de entrenar y por ser un ganador nato de Boškov. La Eurocopa de 1980 en Italia supuso el fin de la era Kubala. España empató con Italia, perdió con Bélgica, perdió también con Inglaterra. Santillana solo jugó este partido, aunque después de una buena temporada en la Liga Nacional, pero sin embargo no consiguió plaza para disputar los 4 primeros puestos y la selección regresó de nuevo a España. Que han actuado en partidos anteriores. Santillana hoy es el capitán del equipo español. La verdad es que empiezo a recordar y la verdad que he tenido mala suerte en cuanto a los campeonatos que hemos jugado a nivel de selección, porque el europeo que jugamos en Italia también fue bastante triste y no nos pudimos clasificar para pasar a la segunda fase y nos vinimos para España que había acontecidos, ¿no? Todos los aficionados se siguen preguntando cómo funcionan los riñones de Carlos Santillana. Nadie olvida su famosa lesión. Bueno, esto ya pasó a la historia. Para mí fueron unas experiencias muy interesantes, humanas me refiero, y esto quedó totalmente olvidado puesto que yo sigo siendo el mismo de antes. ¿Ya no tiene miedo a un golpe, a una caída, algo que pueda volver a ocasionar la que haya lesión? Bueno, tengo miedo a que me pille un coche y tengo miedo a que se me caiga una teja y me mate. Llegamos así a la década de los 80, segunda de Santillana en el Real Madrid. Atrás quedó el recuerdo de la malformación congénita de riñón. Será la época de las grandes alegrías en competición nacional, de las remontadas históricas en la Europea, del Mundial de España, de la Eurocopa de Francia, pero también de las decepciones y el declive final. El 8 de abril del 81 el Real Madrid vence al Inter de Milán en semifinales de la Copa de Europa. Es el primero de los enfrentamientos con el equipo italiano que persistirán ya hasta el año 86. Santillana, capitán del equipo, consigue el primer gol de los 2 que se consiguieron aquella noche y el Real Madrid se clasifica para la final de la 26ª edición de la Copa de Europa en el Parque de los Príncipes de París. ¿Acaso una de las grandes decepciones de este jugador? El Liverpool ganó por 1-0 conseguido en el minuto 82. El sueño de la 7ª Copa había de quedar aplazado. Y bueno, y sobre todo una gran tristeza cuando recuerdo la final contra el Liverpool en París, donde con un equipo que nadie lo pensaba llegamos a jugar una final tan importante como esa y que salimos derrotados por 1-0 con el Liverpool. Y verdaderamente fue uno de los días más tristes de mi vida, porque el subir aquel palco a aplaudir al equipo contrario que estaba recogiendo la copa con lo que habíamos soñado con esa copa y lo que seguimos soñando todavía con esa copa, realmente fue uno de los días más tristes de mi carrera deportiva. La temporada 81-82 es la última de Boškov como entrenador. En la Liga es el periodo de hegemonía de la Real Sociedad, el tiempo del fracaso del Real Madrid ante el Kaiserslautern en competición europea y también de la histórica y gélida inauguración del nuevo campo del Valladolid en la final de Copa del 82. El Rey, con el pelo revuelto por el viento que está haciendo,
esperando al capitán madridista Santillana en estos momentos. En esta imagen lo vemos mejor, ha saludado también a Su Majestad la Reina Sofía. Y después también una gran desilusión porque todo el mundo, toda la prensa, todo el aficionado al fútbol tenía puesto unas grandes ilusiones. Yo creo que en nosotros, y creo que el exceso de responsabilidad que cogimos pesó muchísimo más que toda esa ilusión que teníamos, y al final hicimos pues un campeonato sin pena ni gloria, y que fue una pena porque lo jugamos aquí en España. Nos hubiese gustado a todos haberlo hecho muy bien. Pero si se habla de decepciones, nada mejor que recordar las 5 finales que el Real Madrid perdió la temporada siguiente con Di Stéfano como entrenador. Finales de la Liga, Supercopa, Copa de la Liga, Copa y Recopa de Europa. El 16 de marzo del 83 el Real Madrid se enfrenta de nuevo al Inter de Milán, esta vez en cuartos de final de Recopa. Santillana consigue un gol en el minuto 56. Después de eliminar al Austria de Viena en semifinales, el Real Madrid viaja a Göteborg, Suecia, a disputar la final de la Recopa frente al Aberdeen de Escocia. El 11 de mayo la oportunidad de Santillana propicia el penalti que transforma a Juanito en el gol del empate. El árbitro lo ha señalado directamente, efectivamente estuvo muy bien ahí Santillana, vio perfectamente la sesión, al guardameta larga, y observen ahí Santillana que lo ve, y el penalti, el derribo claro, cuando Juanito va a lanzar el penalti. Gol del Madrid, empate a 1 en el minuto 14. Sin embargo, posteriormente, un gol del jugador escocés Hewitt significó que el Real Madrid perdiera la segunda final que disputaba de esta competición europea. Miller recibe de Arsenio Franchi la copa que les proclama campeones de la Recopa. 3 semanas después, se disputa la final de la Copa del Rey en Zaragoza. Una nueva jugada de intuición de Santillana propicia el empate. Entonces, claro, ahora como solo tiene el marcaje de Bonet, creo que por eso está arriesgando más el Madrid, porque a Maradona le van a dejar solo y quizá nos deleite con alguna genialidad de la suya. Se va a sacar, ahí lo ha hecho ya Gerardo, para Urruti, Schuster. Gerardo ha entregado a Santillana y gol. Gol de Santillana. Gerardo. Sin embargo, en el minuto 89, una combinación entre Maradona, Julio Alberto y Marcos da el triunfo al Barcelona. Fue la última final disputada por Santillana, en medio de la alegría. Y ahí está el presidente con el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. 6 meses después de esas lágrimas, el 21 de diciembre del 83, Santillana juega el partido de clasificación para la Eurocopa de Francia en Sevilla contra Malta. Encuentro, como para el resto de futbolistas que lo disputaron, de inolvidable recuerdo. Primer gol del equipo español conseguido por Santillana en el minuto 15 y medio. Atención porque ahí observen Víctor iniciando un nuevo ataque del equipo español. Cambia hacia Señor para Santillana, buena posición de Santillana y gol. Segundo gol del equipo español conseguido por Santillana también. Gordillo se llevó bien esa pelota y Santillana, ¡gol! Tercer gol de Santillana. Camacho, Gordillo. Víctor, Santillana. Gol de Santillana. 9. No sé, no. Es increíble lo que me está pasando. Es asombroso. Es como si alguien desde el cielo diría, bueno, tiene que ser así, ¿no? Es algo asombroso. La verdad que todo el mundo, no sé, es increíble. En febrero del 84, Butragueño debuta con el primer equipo del Real Madrid en Cádiz. Y bueno, pues se empezó entre todo el ambiente futbolístico, incluso a nivel de prensa, bueno, pues en la posibilidad de que Santillana no estaba bien, que tenía que dejar paso a la gente joven, en este caso Emilio Butragueño, teniendo en cuenta que, sin tener en cuenta, mejor dicho, que bueno, que Emilio Butragueño y Santillana son completamente diferentes y que no tenemos en el aspecto deportivo nada que ver el juego de uno con otro. Pero bueno, yo creo que en ese sentido fui el gran sacrificado en esos momentos y salí del equipo. Y bueno, Emilio Butragueño empezó a jugar y a hacerlo muy bien. Y bueno, está ahí por méritos propios en el lugar que ocupa.
Es así como en la cita de las estrellas del año 84 en Francia, uno de los jugadores de la selección que disputa la final de la Eurocopa en el Parque de los Príncipes. Yo ya me consideraba un poco titular de la selección, porque hasta entonces, a pesar de que jugaba 56 veces en la selección, pues nunca jugaba como titular indiscutible durante 8 o 10 partidos seguidos, porque tenía siempre el problema de que estaba Rubén Cano, que podía hacerlo también, estaba Satrústegui o Kini, y siempre nos repartíamos, digamos, la titularidad en muchos partidos. En la temporada 84-85 el Real Madrid gana la Copa de la UEFA. En semifinales el Real Madrid juega de nuevo contra el Inter de Milán. 2 de los 3 goles de aquella semifinal son de Santillana. Aquel fue el año de las remontadas, esta del Inter y anteriormente frente al Rijeka y el Anderlecht. Vamos a verlo de nuevo porque es un remate de antología. Para pasar a los anales del fútbol. Observen cómo se eleva y dónde manda el balón, a la base del poste. Ahí no hay portero que llegue. ¡Qué remate! Porque Zenga se tiró de maravilla. En el partido de ida de la final frente al Videoton, uno de los 3 goles es de Santillana, al recibir un pase por la banda izquierda de Mitchell. Dos meses después, 12 de junio, juega contra Islandia en partido de clasificación para México 86. Ese será su encuentro número 56 y el último con el equipo nacional. El 19 de julio Ramón Mendoza presenta a su nuevo Real Madrid. Llegan Maceda, Gordillo y Hugo Sánchez. Santillana, como el ovni de entrenador, es suplente y en esa temporada consigue solo 4 goles. Pero contribuye con una serie de tantos decisivos a superar las distintas eliminatorias de Copa de la UEFA. Goles decisivos como en diciembre en octavos de final frente al Borussia. Santillana consiguió el 3-0 y también el cuarto en el minuto 89, cuando el equipo estaba ya eliminado. Ese tanto suponía la clasificación para la semifinal de la edición de la Copa de la UEFA de ese año. Goles como los 2 que consiguió frente al Inter de Milán en el último de los enfrentamientos con este equipo. Esos que le hicieron que en Italia fuera considerado como el hombre más peligroso, incluso ya a sus 34 años, cuando en el Real Madrid era suplente por el paso del tiempo y la llegada de una nueva generación de futbolistas. Goles como el quinto de los 5 que consiguió su equipo en el partido de ida de la final frente al Colonia, pese a la desesperación de Molovny. Todo hasta que el 30 de abril del 86, y pese a perder por 2-0 en Alemania, recoge la segunda Copa de la UEFA junto a sus compañeros. Esos goles le valieron la renovación y el hecho de que estuviera a punto de ser convocado para el Mundial de México. Pero vivió su particular campeonato junto a Julio César Iglesias en la cadena SER. Iglesias aportó su talento natural y Santillana su experiencia. Juntos comenzaron a desarrollar un nuevo tipo de comentario deportivo con sus transmisiones del campeonato. Una de las grandes promesas del periodismo. El fútbol de hoy tolera en efecto más a los oportunistas que a los especialistas. Los oportunistas serían seres capaces de explotar cualquier situación, de aprovechar cualquier circunstancia. Y los especialistas serían individuos que conocen una cosa mucho mejor que nadie y en la misma medida desconocen todas las demás. Santillana pertenecería a esta última especie. Santillana ha sido un especialista nato, pero ha sido un especialista que nos ha brindado algunos de los mejores instantes que recordamos, de los mejores y de los más largos. Recordamos una imagen de Santillana según la cual se eleva en el aire, apoyándose en unos peldaños invisibles, se suspende en el vacío y en un larguísimo instante, en un segundo que podría describirse casi en horas de conversación, se repliega sobre sí mismo, parece concentrarse, espera la llegada de ese objeto inestable que es el balón, elige un lugar en el corralito de soga y allí pone la pelota finalmente. Los entrenadores de ahora prefieren a seres disciplinados que a seres inspirados. Pero yo creo que ningún entrenador del futuro resistiría la tentación de alinear en su equipo a Sandor Kocsis, a Tommy Taylor, a Arsenio Erico o de nuevo y para siempre a Carlos Santillana. La temporada pasada Santillana es jugador suplente solo utilizado por Ben Hacker en momentos comprometidos.
Me adapté perfectamente en ese sentido, porque también hay que tener en cuenta de que llevo una carrera deportiva muy larga y de que el entrenador, como es lógico, tiene que pensar en gente joven, en gente nueva con unas perspectivas de futuro, y yo aceptaba pues muy bien esa situación. Siguió marcando goles. El 22 de abril del 87 Santillana consigue el único tanto del Real Madrid en semifinales de Copa de Europa frente al Bayern. Entre los muchos rebotes ha llegado el primer gol de Santillana en el minuto 27. A aquella decepción se ha unido la de este año con la eliminación ante el PSV de Eindhoven. Santillana sustituyó a Solana en el partido de ida de esta temporada contra el Oporto y entre él y Hugo Sánchez finalizaron la jugada del primero de los 2 goles del Madrid ante el equipo portugués. El 29 de abril anuncia su retirada. No quiere partido homenaje. Busca su adiós en el encuentro que ha jugado hoy frente al Valladolid. Las cosas le salieron mucho mejor de lo previsto, incluso más allá de lo preparado en protocolo de despedida. La suerte estuvo de su lado y quiso que, como quiera que hubieran de retirarse Gallego y Martín Vázquez por lesiones, Santillana tuviera que jugar el partido completo. Aguantó con calambres derivados de la falta de tiempo de juego sobre el campo y, para que no faltara nada, consiguió un gol al estilo Santillana. Ya dentro del vestuario fue abrazando uno por uno a sus compañeros. Han sido 17 años como profesional en activo, 778 partidos, 352 goles, 9 ligas, 2 Copas de la UEFA, 4 del Rey, 32 títulos de trofeos y competiciones amistosas, 56 partidos internacionales con la selección A. Llegó en el 71 con 19 años, se va en el 88 con 35. Acaba una época de tu vida muy importante, se acaba una época muy bonita, donde he tratado de ser un profesional tanto dentro como fuera del terreno de juego y hasta el último momento y hasta la última circunstancia, aún en la segunda parte, lleno de calambres todas las piernas, he aguantado hasta el final del partido y realmente estoy satisfechísimo de todo lo que he hecho en mi carrera deportiva. Y desde aquí pues me gustaría dar las gracias a todas aquellas personas que, sobre todo en momentos difíciles, cuando tenía alguna lesión, cuando estaba sin jugar, pues me apoyaban y me ayudaban. Y el público de Madrid, desde luego, los últimos 2 o 3 años, ha sido increíble el apoyo que me ha dado cada vez que salía a calentar, cada vez que salía a jugar un partido. Tengo que agradecerles pues todo ese respeto y todo ese apoyo que me han dedicado. Y en este momento tengo muy pocas cosas que decir. Todo lo llevo por dentro, pero es una mezcla de tristeza y de regocijo a la vez, porque realmente tengo que salir con la cabeza muy alta y muy orgulloso de haber conseguido estar aquí en este club 17 años y haber terminado mi carrera deportiva estando todavía en buenas condiciones para jugar y sobre todo habiendo terminado con ese gol que creo que fue muy bonito, ¿no? Y que de alguna forma remata, digamos, un poco lo que ha sido toda mi vida deportiva, ¿no? De este último día, ¿qué es lo que va a guardar el recuerdo? ¿Su camiseta, su pantalón, sus botas? No lo sé. De momento la camiseta va a ir se la voy a dar a un hospital de niños enfermos y yo no me voy a quedar con ella, luego. Tengo muchas más, solamente me quedaré con el balón para que me lo firmen mis compañeros. Santillana habría sido un número 9 en cualquier época y en cualquier equipo en toda la historia del fútbol. Lo recordaremos así, como un hombre que salta, pero sobre todo como un hombre que sueña en el aire.